¿Qué tal, amigos? Tenemos sesión plenaria para hoy, así que la agenda va a ser bastante amplia y el debate, por lo tanto, también será intenso. Además, tenemos detalles sobre la celebración del 192 aniversario de la creación del Congreso. Mi nombre es Karina Aliaga y los invito a ver los titulares del día. Titular del Parlamento invocó a legisladores proponer iniciativas que contribuyan a solucionar demandas de la ciudadanía. Fue en discurso por el 192 aniversario del Congreso. En tanto, voceros de bancadas coincidieron en señalar que uno de sus objetivos debería estar centrado en trabajar para recuperar la confianza de la población y mejorar la representación parlamentaria. Devolución a Fonavistas tendrá un tope de 10.000 soles y se iniciará en diciembre, así lo indicaron representantes de la Comisión Ad Hoc ante Comisión de Vivienda del Congreso. Decisión del mandatario Ollanta Humala de no recibir a Comisión López Meneses, solo busca proteger la imagen presidencial, así lo sostuvieron congresistas Delgado y Simón. Titular del Poder Legislativo anunció pleno temático sobre equidad de género, violencia familiar y participación de la mujer en política. Fue en conversatorio Mujer y Liderazgo. Como ustedes saben, ayer fue el día central en el marco de las celebraciones por el 192 aniversario del Congreso. Tuvimos una sesión solemne en la que la presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano, hizo una invocación a sus colegas al proponer el debate de iniciativas legislativas que solucionen las demandas de la ciudadanía. Tenemos la nota. Con una sesión solemne, el Congreso de la República conmemoró el 192 aniversario de la instalación del primer Congreso Constituyente el 20 de septiembre de 1822. La titular del Poder Legislativo, Ana María Solórzano, exhortó a sus colegas parlamentarios a volver a hacer del Parlamento el espacio central del debate de los problemas nacionales. Debemos hacer del Parlamento el escenario principal del debate y propuestas legislativas que contribuyan a la solución de los problemas y preocupaciones de los ciudadanos, sin olvidar que prestamos nosotros, congresistas, un servicio público a los ciudadanos, al legislar, al fiscalizar y al representarlos. En su discurso central, Solórzano Flores recordó a los próceres quienes, según dijo, con sus ideas promovieron la conciencia nacional que condujo a la independencia de nuestro país y la construcción de la República. El país hoy reclama que nuestra labor desde el Congreso contribuya a fortalecer la democracia que merecemos. Por ello es que invoco a todos ustedes el día de hoy, hombres y mujeres, a que unamos nuestras fuerzas y voluntades como el inicio de la creación de nuestro Parlamento. La lectura del discurso de don José de San Martín ante el recién instalado Congreso Constituyente estuvo a cargo del congresista Daniela Bugatás. En tanto, la legisladora Marta Chávez Cosío leyó el discurso del primer presidente del Congreso Constituyente, Francisco Javier de Luna Pizarro. Mientras, Daniel Mora Ceballos se encargó de recordar la ley promulgada el 30 de octubre de 1822, la cual dispone que el 20 de septiembre de cada año se considere fiesta nacional. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. En otro momento de la sesión solemne, los voceros de las diferentes bancadas hicieron una reflexión. Muchos manifestaron que su labor debe orientarse a la recuperación de la confianza de los ciudadanos. Escuchemos. En la sesión solemne por la conmemoración del 192 aniversario del Poder Legislativo, los voceros de las bancadas parlamentarias destacaron los retos y desafíos que corresponden a este poder del Estado en la consolidación de la democracia y el desarrollo del país. Este Congreso de la República legisla para que la justicia social no sea un mero enunciado en búsqueda de la inclusión social para que la riqueza sea mejor distribuida. Incluir para crecer es la línea de base que ojalá pueda inspirar nuestras decisiones. Que las diferencias políticas no nos hagan caer en el desánimo ni llevar al Perú al fracaso que puede estar muy cerca si nosotros no nos comprometemos a eso. Por eso debemos luchar, y es nuestro compromiso, luchar permanentemente por el desarrollo del país. Las mujeres en la política laminamos
desde un norte que implica enfrentar la violencia, no solo la doméstica, sino la cultural, crear un escenario distinto de ser hombre y de ser mujer para los 200 años de nuestra República, enfrentar la visión que cree que la mujer y su rol se reduce a la maternidad, aunque obviamente valoramos esa función femenina, reivindicar el rol de la mujer trabajadora, el derecho de las trabajadoras del hogar, la lucha contra la trata de personas. En tanto, los representantes de otras bancadas parlamentarias coincidieron en que es momento de fortalecer la función de representación como una forma de recuperar la confianza de la ciudadanía y fortalecer la institucionalidad del primer poder del Estado. Creo que se debe repensar la función de representación que tenemos encargados cada uno de nosotros. Seguramente les habrá ocurrido también a ustedes este sentimiento de impotencia respecto a no poder atender una circunscripción electoral demasiado extensa probablemente. Que ese mecanismo de escrutinio ciudadano sobre cada uno de nosotros es un mecanismo que tiene que buscar que el Parlamento mejore, se depure y lleve a situaciones de autocontrol y de autocrítica, pero al mismo tiempo que ese Parlamento sea respetado por quienes justamente en su escrutinio no deben buscar que se menoscabe su autoridad, que se menoscabe su representatividad y que se busque medrar en su posibilidad de ser el verdadero primer poder del Estado. No es el mercado el que tiene que decirnos cómo es una sociedad. No es el libre mercado el que tiene que decirnos cómo se construye una sociedad. Son los políticos los que tenemos que decir qué tipo de sociedad tenemos que construir en el futuro. Mientras los portavoces de otros grupos políticos consideraron que es momento de debatir las reformas políticas y propuestas como el retorno a la bicameralidad. Hay un proyecto en la Comisión de Constitución ya aprobado acerca de la bicameralidad. No será popular discutir esto, amigos congresistas, pero hay que discutirlo. Quizás esa no sea la fórmula, quizá haya otras fórmulas, pero lo que sí tenemos que garantizar es una mejor representatividad de la ciudadanía. Yo creo que se han dicho muchas cosas que están relacionadas a lo que significa la reforma del Estado. Sí, pues es cierto. Hay temas que ya deberíamos ya simplemente acabar la discusión de una vez, establecer el contrato social en el país, ya está totalmente definido y empezar a trabajar por las perspectivas y el desarrollo de un país inclusivo, de un país que realmente comprometa y teja el bienestar de todos los ciudadanos, de todos los hombres y mujeres de nuestra patria. Que la política es una herramienta para transformar lo imposible en posible realidad, pero es solo una herramienta, no lo puede hacer ella por sí solo, necesita de brazos que la ayuden a lograr el objetivo. Propiciemos siempre un Congreso de la República, puertas abiertas al pueblo. Congreso de la República del Perú, puertas abiertas a la inclusión y a la igualdad de oportunidades. De esta manera, las 9 bancadas que conforman la representación nacional expresaron su vocación al servicio del país, a 192 años de creado el Congreso del Perú. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. ¡Viva el Perú! Culminada la sesión solemne, el Parlamento rindió un sentido homenaje al expresidente del Senado, Felipe Osterling, y al expresidente del Congreso, Henry Pease. Se presentó una exposición fotográfica. Veamos. Como parte de los actos conmemorativos por el aniversario del Parlamento, la mesa directiva rindió un homenaje póstumo al expresidente de la Cámara de Senadores, Felipe Osterling, y al ex titular del Congreso, Henry Pease, en el hall de los Pasos Perdidos. La historia parlamentaria ya inscribió sus nombres en un lugar destacado de la conducción de la representación nacional. Expreso, por ello, la voz y el sentimiento de todos y cada uno de los miembros de la representación nacional, de los 130 congresistas que conformamos este Congreso, para decirles que la partida de Henry Pease y Felipe Osterling fue vivida con dolor y al mismo tiempo con el deseo de tenerlos permanentemente entre nosotros. Al recordar al destacado politólogo, sociólogo y expresidente del Congreso entre el 2003 y el 2004, Henry Pease García, la titular del Legislativo destacó su labor en cumplimiento de la financiación pública de los partidos políticos de acuerdo al caudal electoral.
quien debatió y discrepó intensamente contra las propuestas totalitarias y de ruptura del orden democrático y tuvo la claridad para promover un movimiento de paz que enfrentó la ofensiva autoritaria y mortal de Sendero Luminoso, convocando una marcha por la paz, afirmando la consigna de que la democracia era más fuerte que la subversión senderista. Recordemos esa marcha del 3 de noviembre de 1989, una marcha que fue masiva, cargada de coraje y defensora por la paz y la vida. Sobre Felipe Osterlin Parodi, el ex ministro de Estado y ex titular de la Cámara del Senado, quien falleció a los 82 años, se le recordó como el impulsor del nuevo Código Civil que se publicó en 1984. Reordenar las instituciones y normas económicas, políticas y culturales sobre los principios de la Constitución del 79, crear el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal de Garantías Constitucionales, y a la vez emprender una reforma del sistema penitenciario. Todo ello, Felipe Osterlin Parodi lo hizo con solvencia en un año. A la ceremonia asistieron familiares y colegas del partido de ambos ex legisladores, cuyas fotos fueron exhibidas en el hall de los Pasos Perdidos. Informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. Más tarde, la titular del Legislativo participó en la ceremonia de reconocimiento de los trabajadores que cumplieron 30 años de labores en el Congreso. Hubo un reconocimiento para estos empleados que colaboran día a día con la institución. En un gesto de reconocimiento al trabajador parlamentario, la presidenta del Congreso de la República, Ana María Solórzano, participó en la ceremonia donde se distinguió a quienes cumplieron más de 30 años de labor ininterrumpida al servicio del primer poder del Estado. Solórzano Flores saludó la labor que cumple día a día el trabajador parlamentario porque contribuye en la producción legislativa y el funcionamiento del Congreso. Celebrar los 192 años del Congreso de la República y no dejar de reconocer al trabajador parlamentario, porque nada sería lo posible sin el esfuerzo de todos ustedes, sin la gente que trabaja día a día para que la producción legislativa y el trabajo del congresista sea cada vez mejor. Así que reiterarles nuestro agradecimiento de parte de los 130 parlamentarios de la mesa directiva por todo el esfuerzo que hacen ustedes, tanto profesional como en lo personal, muchas veces trabajando más horas de lo debido, porque este Congreso tenga y revierta esa imagen que tiene el día de hoy. En el acto participaron el oficial mayor del Congreso de la República, Javier Ángeles, la jefa de Recursos Humanos, Johnny Elizabeth Preguntegui, y otros funcionarios, así como el representante de los trabajadores, Carlos Vázquez Ruiz. La ceremonia se realizó en el hall del edificio Luis Alberto Sánchez del Congreso de la República. Informó Rocío Martínez, Central de Noticias del Congreso. 7:50 de la mañana, vamos con otros temas. La decisión del presidente Ollanta Humala de no recibir a la Comisión López Meneses recibió el respaldo de algunos congresistas. Escuchemos sus declaraciones. Y me parece una torpeza además. Me parece una torpeza porque alguien estaría jugando, ¿no es cierto?, a golpear la imagen más importante. La imagen presidencial se refiere. La imagen presidencial que afectaría evidentemente no solamente la parte política, sino también económica y la parte social. Yo creo que hay que ser muy cautos, hay que ser muy respetuosos y no hay que buscar imágenes en función de tratar de pechar al presidente de la República cuando la Constitución no lo permite. Yo comprendo al mismo tiempo la situación, digamos, de que no quiera dañarse la imagen presidencial. Entonces la solución sería de que desde la presidencia del Consejo de Ministros se envíe a la Comisión un informe detallado, minucioso, de cuáles fueron las pesquisas que se hicieron, los niveles de responsabilidad, las acciones que se tomaron. Yo creo que una información podría ser, digamos, un gesto de voluntad de colaborar con la investigación y al mismo tiempo cuidar, digamos, la imagen presidencial. La comisión que investiga al empresario Rodolfo Orellana recibió el testimonio del presidente de Indecopi. Se estableció que el aludido habría cometido irregularidades en la liquidación de una cooperativa. ¿Tenían conducta leal, proba, eran veraces, tenían buena fe? ¿Para qué sirve Indecopi, presidente? Indecopi ha sido una institución que ha sido utilizada, mal utilizada,
por una red criminal. Con estos cuestionamientos a la labor de Indecopi, los congresistas miembros de la comisión que investiga los supuestos actos ilícitos del empresario Rodolfo Orellana Rengifo recibieron al presidente de este organismo, Eber Tassano Belauchaga, quien explicó los alcances de sus funciones en este caso. El Indecopi ha seguido los procedimientos concursales de manera correcta, cumpliendo con la norma. Justamente a partir de las deficiencias que en la aplicación de la norma se han detectado, el Indecopi ha presentado una propuesta de modificación para mejorar esos requisitos, entre otras consideraciones. Repito, las empresas al momento de presentarse al Indecopi han cumplido con los requisitos. Requisitos probablemente muy laxos, muy generales, pero que es producto de lo que en el Perú se llama simplificación administrativa. La comisión recibió al funcionario para indagar sobre el proceso de liquidación de la cooperativa de extrabajadores de la Marina, Coopemar, la cual se hizo presuntamente de manera irregular, creando una falsa deuda para luego poder liquidar los activos a través de empresas fantasma. Yo creo que hay cierta negligencia de punto de vista en haber permitido con su aval de que estas empresas, pues, estas liquidadoras, estas sigan operando, ¿no? Tenemos la evidencia, tenemos la información, de dónde gira, de dónde proviene, quién está monitoreando a espaldas de todo esto, y Indecopi no actúa. O sea, con toda la consideración, creo que ameritamos una acción mucho más efectiva y más oportuna, y nos vamos a ayudar todos, porque Indecopi como comisión, al final somos Estado. También declaró ante la comisión el gerente del complejo turístico Mamacona, Luciano Silva Checa, quien denunció que se pretende inscribir un terreno de 3 hectáreas dentro de su propiedad, a través de uno de los presuntos operadores de Orellana. Le mandan un documento al juzgado de paz de Lurín, donde el juez de paz, evidentemente coludido, saca una resolución pues inexplicable, ¿no? Una resolución de desalojo con rotura de muros y todo, porque la propiedad es virtual, o sea, simplemente no existe, no tiene linderos, no tiene medida, no tiene nada. Las investigaciones de los legisladores sobre los nexos de Rodolfo Orellana con autoridades al interior del Estado cada vez arrojan nuevas luces sobre las implicancias de sus actividades y los personajes que estarían involucrados. Jorge Álvarez, Central de Noticias del Congreso. Bien, hacemos la primera pausa en CNC Matinal, pero antes les comentamos que la pregunta del día está publicada en nuestra cuenta de Twitter. La Red Latinoamericana para la Transparencia Legislativa dice que el Congreso peruano es el más transparente de América Latina. ¿Qué opina? Sus comentarios al hashtag Respuesta CNC. Bien, hacemos una pausa y volvemos con más información sobre el acontecer parlamentario. Volvemos. Ocho en punto de la mañana, es momento de presentar los titulares del día. Titular del Parlamento invocó a legisladores proponer iniciativas que contribuyan a solucionar demandas de la ciudadanía. Fue en discurso por el 192 aniversario del Congreso. En tanto, voceros de bancadas coincidieron en señalar que uno de sus objetivos debería estar centrado en trabajar para recuperar la confianza de la población y mejorar la representación parlamentaria. Devolución a Fonavistas tendrá un tope de 10.000 soles y se iniciará en diciembre, así lo indicaron representantes de la Comisión Ad Hoc ante Comisión de Vivienda del Congreso. Decisión del mandatario Ollanta Humala de no recibir a Comisión López Meneses, solo busca proteger la imagen presidencial, así lo sostuvieron congresistas Delgado y Simón. Titular del Poder Legislativo anunció pleno temático sobre equidad de género, violencia familiar y participación de la mujer en política. Fue en conversatorio Mujer y Liderazgo. Como ustedes saben, ayer fue el día central en el marco de las celebraciones por el 192 aniversario del Congreso. Tuvimos una sesión solemne en que la presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano, hizo una invocación a sus colegas
al proponer el debate de iniciativas legislativas que solucionen las demandas de los ciudadanos. Tenemos la nota. Con una sesión solemne, el Congreso de la República conmemoró el 192 aniversario de la instalación del primer Congreso Constituyente el 20 de septiembre de 1822. La titular del Poder Legislativo, Ana María Solórzano, exhortó a sus colegas parlamentarios a volver a hacer del Parlamento el espacio central del debate de los problemas nacionales. Debemos hacer del Parlamento el escenario principal del debate y propuestas legislativas que contribuyan a la solución de los problemas y preocupaciones de los ciudadanos, sin olvidar que prestamos nosotros, congresistas, un servicio público a los ciudadanos, al legislar, al fiscalizar y al representarlos. En su discurso central, Solórzano Flores recordó a los próceres quienes, según dijo, con sus ideas promovieron la conciencia nacional que condujo a la independencia de nuestro país y la construcción de la República. El país hoy reclama que nuestra labor desde el Congreso contribuya a fortalecer la democracia que merecemos. Por ello es que invoco a todos ustedes el día de hoy, hombres y mujeres, a que unamos nuestras fuerzas y voluntades como el inicio de la creación de nuestro Parlamento. La lectura del discurso de don José de San Martín ante el recién instalado Congreso Constituyente estuvo a cargo del congresista Daniela Bugatás. En tanto, la legisladora Marta Chávez Cosío leyó el discurso del primer presidente del Congreso Constituyente, Francisco Javier de Luna Pizarro. Mientras, Daniel Mora Ceballos se encargó de recordar la ley promulgada el 30 de octubre de 1822, la cual dispone que el 20 de septiembre de cada año se considere fiesta nacional. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. En otro momento de la sesión solemne, los voceros de las diferentes bancadas hicieron una reflexión. Muchos manifestaron que su labor debe orientarse en la recuperación de la confianza de los ciudadanos. Escuchemos. En la sesión solemne por la conmemoración del 192 aniversario del Poder Legislativo, los voceros de las bancadas parlamentarias destacaron los retos y desafíos que corresponden a este poder del Estado en la consolidación de la democracia y el desarrollo del país. Este Congreso de la República legisla para que la justicia social no sea un mero enunciado en búsqueda de la inclusión social para la riqueza, para que la riqueza sea mejor distribuida. Incluir para crecer es la línea de base que ojalá pueda inspirar nuestras decisiones. Que las diferencias políticas no nos hagan caer en el desánimo ni llevar al Perú al fracaso que puede estar muy cerca si nosotros no nos comprometemos a eso. Por eso debemos luchar, y es nuestro compromiso, luchar permanentemente por el desarrollo del país. Las mujeres en la política la miramos desde un norte que implica enfrentar la violencia, no solo la doméstica, sino la cultural, crear un escenario distinto de ser hombre y de ser mujer para los 200 años de nuestra República. Enfrentar la visión que cree que la mujer y su rol se reduce a la maternidad, aunque obviamente valoramos esa función femenina. Reivindicar el rol de la mujer trabajadora, el derecho de las trabajadoras del hogar, la lucha contra la trata de personas. En tanto, los representantes de otras bancadas parlamentarias coincidieron en que es momento de fortalecer la función de representación como una forma de recuperar la confianza de la ciudadanía y fortalecer la institucionalidad del primer poder del Estado. Creo que se debe repensar la función de representación que tenemos encargados cada uno de nosotros. Seguramente les habrá ocurrido también a ustedes este sentimiento de impotencia respecto a no poder atender una circunscripción electoral demasiado extensa probablemente. Que ese mecanismo de escrutinio ciudadano sobre cada uno de nosotros es un mecanismo que tiene que buscar que el Parlamento mejore, se depure y lleve a situaciones de autocontrol y de autocrítica, pero al mismo tiempo que ese Parlamento sea respetado por quienes justamente en su escrutinio no deben buscar que se menoscabe su autoridad, que se menoscabe su representatividad y que se busque medrar en su posibilidad de ser
el verdadero primer poder del Estado. No es el mercado el que tiene que decirnos cómo es una sociedad. No es el libre mercado el que tiene que decirnos cómo se construye una sociedad. Son los políticos los que tenemos que decir qué tipo de sociedad tenemos que construir en el futuro. Mientras los portavoces de otros grupos políticos consideraron que es momento de debatir las reformas políticas y propuestas como el retorno a la bicameralidad. Hay un proyecto en la Comisión de Constitución ya aprobado acerca de la bicameralidad. No será popular discutir esto, amigos congresistas, pero hay que discutirlo. Quizás esa no sea la fórmula, quizá haya otras fórmulas, pero lo que sí tenemos que garantizar es una mejor representatividad de la ciudadanía. Yo creo que se han dicho muchas cosas que están relacionadas a lo que significa la reforma del Estado. Sí, pues es cierto. Hay temas que ya deberíamos ya simplemente acabar la discusión de una vez, establecer el contrato social en el país, ya está totalmente definido y empezar a trabajar por la perspectiva y el desarrollo de un país inclusivo, de un país que realmente comprometa y teja el bienestar de todos los ciudadanos, de todos los hombres y mujeres de nuestra patria. Que la política es una herramienta para transformar lo imposible en posible realidad, pero es solo una herramienta, no lo puede hacer ella por sí solo, necesita de brazos que la ayuden a lograr el objetivo. Propiciemos siempre un Congreso de la República, puertas abiertas al pueblo. Congreso de la República del Perú, puertas abiertas a la inclusión y a la igualdad de oportunidades. De esta manera, las 9 bancadas que conforman la representación nacional expresaron su vocación al servicio del país, a 192 años de creado el Congreso del Perú. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Ni bien culminó la sesión solemne, el Parlamento rindió un sentido homenaje al expresidente del Senado Felipe Oesterling y al expresidente del Congreso Henry Pease. Se presentó una exposición fotográfica. Como parte de los actos conmemorativos por el aniversario del Parlamento, la mesa directiva rindió un homenaje póstumo al expresidente de la Cámara de Senadores, Felipe Oesterling, y al ex titular del Congreso, Henry Pease, en el hall de los Pasos Perdidos. La historia parlamentaria ya inscribió sus nombres en un lugar destacado de la conducción de la representación nacional. Expreso, por ello, la voz y el sentimiento de todos y cada uno de los miembros de la representación nacional, de los 130 congresistas que conformamos este Congreso, para decirles que la partida de Henry Pease y Felipe Oesterling fue vivida con dolor y al mismo tiempo con el deseo de tenerlos permanentemente entre nosotros. Al recordar al destacado politólogo, sociólogo y expresidente del Congreso entre el 2003 y el 2004, Henry Pease García, la titular del Legislativo destacó su labor en cumplimiento de la financiación pública de los partidos políticos de acuerdo al caudal electoral. Quien debatió y discrepó intensamente contra las propuestas totalitarias y de ruptura del orden democrático y tuvo la claridad para promover un movimiento de paz que enfrentó la ofensiva autoritaria y mortal de Sendero Luminoso, convocando una marcha por la paz, afirmando la consigna de que la democracia era más fuerte que la subversión senderista. Recordemos esa marcha del 3 de noviembre de 1989, una marcha que fue masiva, cargada de coraje y defensora por la paz y la vida. Sobre Felipe Oesterling Parodi, el ex ministro de Estado y ex titular de la Cámara del Senado, quien falleció a los 82 años, se le recordó como el impulsor del nuevo Código Civil que se publicó en 1984. Reordenar las instituciones y normas económicas, políticas y culturales sobre los principios de la Constitución del 79, crear el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal de Garantías Constitucionales, y a la vez emprender una reforma del sistema penitenciario. Todo ello, Felipe Oesterling Parodi lo hizo con solvencia en un año. A la ceremonia asistieron familiares y colegas del partido de ambos ex legisladores, cuyas fotos fueron exhibidas en el hall de los Pasos Perdidos. Informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. Más tarde, la titular del Legislativo participó en la ceremonia de reconocimiento de los trabajadores que cumplieron 30 años de labores aquí en el Congreso de la República. Hubo un reconocimiento para estos empleados que colaboran día a día con la institución.
En un gesto de reconocimiento al trabajador parlamentario, la presidenta del Congreso de la República, Ana María Solórzano, participó en la ceremonia donde se distinguió a quienes cumplieron más de 30 años de labor ininterrumpida al servicio del primer poder del Estado. Solórzano Flores saludó la labor que cumple día a día el trabajador parlamentario porque contribuye en la producción legislativa y el funcionamiento del Congreso. Celebrar los 192 años del Congreso de la República y no dejar de reconocer al trabajador parlamentario, porque nada sería posible sin el esfuerzo de todos ustedes, sin la gente que trabaja día a día para que la producción legislativa y el trabajo del congresista sea cada vez mejor. Así que reiterarle nuestro agradecimiento de parte de los 130 parlamentarios de la mesa directiva por todo el esfuerzo que hacen ustedes, tanto profesional como en lo personal, muchas veces trabajando más horas de lo debido, porque este Congreso tenga y revierta esa imagen que tiene el día de hoy. En el acto participaron el oficial mayor del Congreso de la República, Javier Ángeles, la jefa de Recursos Humanos, Johnny Elizabeth Preguntegui, y otros funcionarios, así como el representante de los trabajadores, Carlos Vázquez Ruiz. La ceremonia se realizó en el hall del edificio Luis Alberto Sánchez del Congreso de la República. Informó Rocío Martínez, Central de Noticias del Congreso. 8:13 de la mañana, vamos con otros temas. La decisión del presidente Ollanta Humala de no recibir a la Comisión López Meneses recibió el respaldo de algunos de los congresistas. Escuchemos sus declaraciones. Y me parece una torpeza además. Me parece una torpeza porque alguien estaría jugando, ¿no es cierto?, a golpear la imagen más importante. La imagen presidencial se refiere. La imagen presidencial que afectaría evidentemente no solamente la parte política, sino también económica y la parte social. Yo creo que hay que ser muy cautos, hay que ser muy respetuosos y no hay que buscar imágenes en función de tratar de pechar al presidente de la República cuando la Constitución no lo permite. Yo comprendo al mismo tiempo la situación, digamos, de que no quiera dañarse la imagen presidencial. Entonces la solución sería de que desde la presidencia del Consejo de Ministros se envíe a la Comisión un informe detallado, minucioso, de cuáles fueron las pesquisas que se hicieron, los niveles de responsabilidad, las acciones que se tomaron. Yo creo que una información podría ser, digamos, un gesto de voluntad de colaborar con la investigación y al mismo tiempo cuidar, digamos, la imagen presidencial. La comisión que investiga al empresario Rodolfo Orellana recibió el testimonio del presidente de Indecopi y se estableció que el aludido habría cometido irregularidades en la liquidación de una cooperativa. Tenían conducta leal, proba, eran veraces, tenían buena fe. ¿Para qué sirve Indecopi, presidente? Indecopi ha sido una institución que ha sido utilizada, mal utilizada, por una red criminal. Con estos cuestionamientos a la labor de Indecopi, los congresistas miembros de la comisión que investiga los supuestos actos ilícitos del empresario Rodolfo Orellana Rengifo recibieron al presidente de este organismo, Eber Tassano Belauchaga, quien explicó los alcances de sus funciones en este caso. Y el Indecopi ha seguido los procedimientos concursales de manera correcta, cumpliendo con la norma. Justamente a partir de las deficiencias que en la aplicación de la norma se han detectado, el Indecopi ha presentado una propuesta de modificación para mejorar esos requisitos, entre otras consideraciones. Repito, las empresas al momento de presentarse al Indecopi han cumplido con los requisitos. Requisitos probablemente muy laxos, muy generales, pero que es producto de lo que en el Perú se llama simplificación administrativa. La comisión recibió al funcionario para indagar sobre el proceso de liquidación de la cooperativa de extrabajadores de la Marina, Coopemar, la cual se hizo presuntamente de manera irregular, creando una falsa deuda para luego poder liquidar los activos a través de empresas fantasma. Yo creo que hay cierta negligencia de mi punto de vista en haber permitido con su aval de que estas empresas, pues, estas liquidadoras, sigan operando, ¿no? Tenemos la evidencia, tenemos la información, de dónde gira, de dónde proviene, quién está monitoreando a espaldas de todo esto. Y Indecopi no actúa. O sea, con toda la consideración, creo que ameritamos una acción mucho más efectiva y más oportuna. Y nos vamos a ayudar todos, porque Indecopi como comisión
Al final somos Estado. También declaró ante la comisión el gerente del complejo turístico Mamacona, Luciano Silva Checa, quien denunció que se pretende inscribir un terreno de 3 hectáreas dentro de su propiedad, a través de uno de los presuntos operadores de Orellana. Se manda un documento al juzgado de paz de Lurín, donde el juez de paz, evidentemente coludido, saca una resolución pues inexplicable, ¿no? Una resolución de desalojo con rotura de muros y todo, porque la propiedad es virtual, o sea, simplemente no existe, no tiene linderos, no tiene medida, no tiene nada. Las investigaciones de los legisladores sobre los nexos de Rodolfo Orellana con autoridades al interior del Estado cada vez arrojan nuevas luces sobre las implicancias de sus actividades y los personajes que estarían involucrados. Jorge Álvarez, Central de Noticias del Congreso. Nuestra compañera Perla Villanueva conversó con la catedrática española María Ángeles Garrote, quien disertó sobre la representación parlamentaria, uno de los distintos eventos que se vienen realizando por el aniversario del Congreso. Esta es la entrevista del día. Con ocasión del 192 aniversario del Congreso de la República se han organizado una serie de conferencias magistrales y, bueno, se ha puesto en el debate de la agenda pública la discusión sobre la representación parlamentaria. Y para tratar de este tema ha ofrecido una conferencia magistral la catedrática española María de los Ángeles Garrote de Marcos, quien nos acompaña, está con nosotros y no podemos dejar pasar la oportunidad de conversar con ella sobre este importante tema que nos conlleva a todos, la representación parlamentaria, puesto que a nivel mundial los parlamentos en el mundo son las instituciones democráticas más cuestionadas, ¿no, doctora? ¿Cómo está? ¿Por qué? Hola, sí, muchas gracias. Pues efectivamente, son las instituciones más cuestionadas porque realmente son el corazón de la democracia. O sea, el Parlamento es la institución central de cualquier democracia representativa. Es fundamentalmente el órgano que representa a los ciudadanos. Si el ciudadano está descontento con la relación que tiene con el poder, con las instancias de decisión y de poder, lógicamente tiene que trasladar su descontento al Parlamento, que es la sede en donde se fiscaliza y se controla ese poder, ¿no? Entonces, hoy en día hay una sensación de alejamiento, de descontento de los ciudadanos con los políticos, porque el Parlamento parece anquilosado en una estructura y en un funcionamiento más decimonónico que actual. Y es una institución, digamos, antigua, dentro de una sociedad globalizada, absolutamente moderna, interconectada, donde los ciudadanos cada vez tienen más educación, más acceso a la información, y entonces ahí hay un desajuste que es necesario pues plantear una reflexión, ¿no?, al respecto. ¿Qué es lo que está faltando? Usted lo ha mencionado en la conferencia, pero yo quisiera que nos amplíe. ¿Qué es lo que está faltando? Pues yo creo que cada país tiene su peculiaridad, ¿no?, y tiene su propia situación que no tiene por qué ser igual a la del país de al lado, ¿no? Desde el punto de vista español, los partidos políticos tienen realmente una situación crítica porque los ciudadanos se ven muy alejados de la actividad de los partidos, no pueden incidir en los mecanismos de selección de las élites partidistas, no pueden incidir en el diseño de los programas electorales, no pueden ni siquiera ejercer un mecanismo de rendición de cuentas extraelectoral, es decir, no pueden criticar o intentar que algún político pues sea censurado fuera del periodo electoral. Entonces se sienten que no pueden realmente manejar el poder y la política que realmente les corresponde, ¿no?, porque al fin y al cabo son los soberanos y el pueblo es el que detenta el poder, ¿no? Sí, perdone. Le comento, quizás esa realidad no es tan alejada a la realidad del Perú, puesto que acá, por ejemplo, según especialistas, se vienen trabajando o son necesarias reformas políticas que lleven más bien a reforma del sistema electoral y variación del marco legal, ¿no?, que permita justamente mejorar la representatividad parlamentaria. Sí, no cabe duda que si el Parlamento es parte del problema,
el sistema electoral tiene que ser parte de la solución, es evidente. Entonces, el sistema electoral es un conjunto de mecanismos muy variados, con diversos elementos que nos permiten jugar y obtener efectos incluso muy distintos si se implantan en un determinado sistema o en otro. Entonces, hay que analizar bien de dónde se parte, cuál es el sistema de partidos, cuál es la estructura de esos partidos, qué es lo que queremos potenciar y conseguir, y yo creo que modificando, reformando el sistema electoral en los elementos precisos, sí se puede mejorar la calidad democrática. Por ejemplo, en Perú, la utilización del voto preferencial, pues yo creo que ha mejorado la relación representativa, aunque también haya acarreado algún tipo de problema, ¿no?, al interno de los partidos, pero habrá que ver y habrá que sopesar si trae más ventajas que inconvenientes, ¿no? Lo cierto es que sí que hay que repensar el sistema electoral de cara a los nuevos retos del siglo XXI y del Parlamento de las nuevas tecnologías, ¿no?, que es en el que estamos insertos. Y en ese sentido, usted ha... bueno, desde su punto de vista se requieren parlamentos más abiertos, que se acerquen más a la población, justamente haciendo uso de estas nuevas tecnologías de la información, por ejemplo las redes sociales, ¿no? Sin ninguna duda. O sea, creo que tenemos que cambiar el paradigma de relación ciudadano-político-parlamento alejado como una institución hermética y lejana. Hay que acercarla a la realidad, hay que permitir que, igual que el ciudadano tiene facilidades para realizar gestiones administrativas o para llevar a cabo pues, distintas actividades pues, mercantiles, y que las nuevas tecnologías le ayudan a ello, pues también las nuevas tecnologías tienen que estar al servicio del ciudadano en su relación con el Parlamento. Incluso para rendir cuentas. Incluso para rendir cuentas, y diría algo más, sobre todo para rendir cuentas, porque la rendición de cuentas es un ejercicio que se hace después de haber sido informado y de haber evaluado esa información, y por lo tanto no puede haber una correcta rendición de cuentas si no hay una correcta información, y ese flujo de información se puede ver muy facilitado por las nuevas tecnologías. Y también en ese sentido, bueno, doctora, yo quisiera comentar con usted un índice elaborado por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, que recién se ha dado a conocer acá en estos días en nuestro país, ¿no? Y es hecho a nivel global de los países de la región, en el cual pues el Perú está considerado como el Congreso más transparente de Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, entre los estudios realizados en congresos de Chile, en congresos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala. Pues no me queda otra que felicitar desde luego al Parlamento, al Congreso del Perú. También yo creo que eso se debe también mucho al personal funcionario, ¿no?, al personal del servicio del Congreso. O sea, creo que eso es un reconocimiento que no solamente pone en valor a los miembros de la clase política, sino también a toda una serie de trabajadores que están ahí día a día y que permiten que esa información pues se comparta, ¿no?, con quienes realmente hay que compartirla, que es con los ciudadanos. Creo que no cabe más que felicitarse y desde luego que sea un acicate y una motivación para seguir ahondando todavía en esa mayor transparencia que no nos tiene que dar miedo, que los ciudadanos tienen que saber y que conforme a eso podremos mejorar bastante. Hay mucho por hacer, no solo entonces en nuestro Congreso. Pues hay que hacer, ¿no? Siempre se puede mejorar algo, ¿no? Pero yo creo que estos buenos resultados de transparencia pues deben ser una buena motivación, ¿no?, para seguir adelante. Yo creo que la página web del Congreso del Perú es una buena página web, que he estado navegando por ella. Ofrece al ciudadano pues bastantes aspectos que son curiosos, ¿no? Si los congresistas, las votaciones, cuántos congresistas han acudido a las sesiones, es decir, ofrece una información pues bastante cercana al ciudadano. Al ciudadano le importa eso, o sea, no le importa tanto las tramitaciones de las leyes y cada una de las enmiendas legislativas, que a lo mejor a los académicos o a la gente de la universidad nos interesa, pero realmente al ciudadano de a pie lo que realmente le interesa es ver resultados, ver actividad política, ver pues que hay personas que se implican. Están representando. Eso es, y que se implican, efectivamente. Doctora, muy gentil, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muy amable. Gracias. Bien, era la doctora entonces María de los Ángeles Garrote de Marcos. Ella es catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, pero además integrante del Instituto de Derecho Parlamentario de Madrid, esto en España. Hasta entonces.
Nueva pausa en CNC Matinal, pero antes les recordamos que tenemos la pregunta del día ya publicada en la cuenta de Twitter. La Red Latinoamericana para la Transparencia Legislativa dice que el Congreso peruano es el más transparente de América Latina. ¿Qué opinan? Sus comentarios al hashtag respuesta CNC. Hacemos una pausa y volvemos con más información. Ocho 8:30 de la mañana, es momento de presentar los titulares del día. Titular del Parlamento invocó a legisladores proponer iniciativas que contribuyan a solucionar demandas de la ciudadanía. Fue en discurso por el 192 aniversario del Congreso. En tanto, voceros de bancadas coincidieron en señalar que uno de sus objetivos debería estar centrado en trabajar para recuperar la confianza de la población y mejorar la representación parlamentaria. Devolución a fonavistas tendrá un tope de 10.000 soles y se iniciará en diciembre, así lo indicaron representantes de la Comisión Ad Hoc ante Comisión de Vivienda del Congreso. Decisión del mandatario Ollanta Humala de no recibir a Comisión López Meneses, solo busca proteger la imagen presidencial, así lo sostuvieron congresistas Delgado y Simón. Titular del Poder Legislativo anunció pleno temático sobre equidad de género, violencia familiar y participación de la mujer en política. Fue en conversatorio Mujer y Liderazgo. Los integrantes de la Comisión Ad Hoc informaron ante la Comisión de Vivienda que las devoluciones a los fonavistas superarán los 10.000 soles en este primer tramo. Esta es una parte de la reunión de ayer. Aproximadamente a 60.000 exfonavistas, como parte del primer grupo, se les devolverá sus aportes en la segunda quincena de diciembre. Así lo dieron a conocer los representantes de la Comisión Ad Hoc para la devolución del dinero del Fonavit, que se conformó mediante Ley 29625. Este anuncio lo hicieron en la Comisión de Vivienda. Estimamos realmente poder estar pagando alrededor de unas 60.000 o más personas a fines de este año. La cuota promedio estaría alrededor de 10 soles. Eso significaría que podría recibir desde 10 soles hasta 1.870 con una media de 1.320. Indicaron que actualmente existe un monto de 830 millones de soles en la cuenta de la Comisión Ad Hoc, con lo cual empezarán la devolución en este primer tramo, que se priorizarán a los mayores de 65 años y personas con discapacidad. La cantidad a devolver de manera individual se calculará por el periodo aportado. Señalaron también que se han registrado más de 1.700.000 personas con historial laboral hasta el 31 de agosto de este año, fecha en la que se cerró este proceso, y que la comisión viene revisando y validando dicha información. Es básicamente la identificación de los beneficiarios, para lo cual es requisito esencial relevar historia laboral. Vamos obviamente a proceder a devolver aportes, ¿no es cierto? Los aportes se dan en función a una actividad, es el trabajo. Para poder entregar recursos privados, ¿no es cierto?, tenemos obviamente que conocer quiénes son esas personas y cuáles han sido los periodos en que se han aportado estos recursos. Señor presidente, tenemos que constatar, tiene que haber un trabajo de constatación, no es cuestión de una declaración jurada y entregar dinero, porque nosotros tenemos que ser responsables, porque la ley nos ha dado ese mandato, de recuperar esos recursos para poder devolverlos a los señores fonavistas. Por su parte, los representantes de los fonavistas indicaron que lucharán para que sus aportes sean devueltos el total de lo aportado. Se tiene que devolver lo que se recaudó. Se tiene que devolver al fonavista lo que el fonavista aportó, eso es lo que dice la ley. El viceministro de Hacienda, Carlos Olivaneira, nuevamente reiteró que los aportes que se devolverán a los fonavistas es dinero privado, por lo cual no se incluyó en el presupuesto del sector público 2015, a lo que el presidente de la Comisión de Vivienda, Johnny Lescano, quiso dejar en claro. Reiterar que los recursos que tiene el Fonavi en estos momentos son recursos privados. Son recursos de los fonavistas, no son recursos públicos, porque si fueran recursos públicos no habría manera de dárselo a determinadas personas. Finalmente se presentaron en la Comisión de Vivienda el presidente de la Sociedad Nacional de Entidades Prestadoras de Servicio de Saneamiento,
del Perú, James Fernández, quien manifestó que tienen una deuda directa de 720 millones de soles a FONAVI. Sin embargo, afirmó que no hay un reglamento que establezca el proceso de acogimiento de la deuda. Asimismo, Fernando Momiada, presidente del Consejo Directivo de SUNAS, afirmó que cuando se habla de reconocimiento de deuda, estas se incluirán en las tarifas, es decir, el usuario pagaría durante 20 o 30 años el costo de la infraestructura de agua potable y saneamiento. Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso. 8:35 de la mañana, un récord histórico alcanzará este año la inversión descentralizada en el país, aseguró la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, en su presentación ante la Comisión de Descentralización. A continuación, parte de su exposición. La asignación de recursos a través del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local, FONIPREL, alcanzó este año un récord histórico de 827 millones de nuevos soles. Afirmó la titular de la PCM, Ana Jara, a los integrantes del grupo de trabajo que preside el legislador Manuel Damert, agregando que dichos recursos fueron asignados para cofinanciamiento de proyectos y estudios. Nunca antes se ha alcanzado un récord histórico en proyectos de inversión para los gobiernos subnacionales. Fíjense, son 827 millones de soles de proyectos cofinanciados con los gobiernos regionales y municipales a través de FONIPREL. Y como lo decía hace algunos instantes en el seno de la Comisión de Descentralización, aquellos distritos de alta necesidad o de necesidad solamente cofinancian el 0,1% de estos proyectos. De otro lado, dijo que 7 medidas estratégicas son parte de la agenda para afirmar la descentralización como política general de gobierno, siendo la primera medida aprobar el reglamento del Consejo de Coordinación Intergubernamental como espacio de concertación. Doblemente importante en mi condición de ministra de Estado, pero originariamente congresista de la República, que estos espacios sirvan precisamente para ese análisis político y ver en qué fallamos y cómo corregimos y cómo alentamos a las comunidades del interior del país a formar esas macroregiones con una mirada transversal. Pero eso tiene que nacer de la persuasión, del diálogo, de un amplio debate sobre si conviene o no acceder a esa descentralización que nos hablaba Pulgar Vidal. Ana Jara informó además que se afianzará el proceso de evaluación y supervisión de las funciones transferidas a los gobiernos regionales, a fin de que redunde en una mejora de la calidad de los servicios públicos. También se desarrollará la competitividad regional y local a través de la inversión descentralizada y la integración económica y territorial. De igual forma, se fortalecerán los mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción y se desarrollará la propuesta sobre distribución interdepartamental del canon. Informó Elsa Iturriaga, Central de Noticias del Congreso. La Contraloría detectó una serie de casos de corrupción en el Cusco, así lo reveló el titular de esta institución tras sustentar su presupuesto ante la Comisión del Sector. Veamos. Una denuncia grave de corrupción en una de las provincias del Cusco será realizada al término de la investigación por la Contraloría General de la República, anunció su titular, Fuad Curi Zarzar, durante su presentación en la sesión de presupuesto y cuenta general de la República del Parlamento. En 30 días tenemos denuncias muy graves que anunciar al país, ya hemos adelantado algo y bueno, sí, pues hay muchísimo dinero en esa zona. Durante su exposición, Curi dijo que el presupuesto asignado por el Ministerio de Economía para el 2015 asciende a 425.208.000 nuevos soles que servirán para la incorporación de 250 auditores para los gobiernos locales, la creación de la Escuela Nacional de Control, la implementación de las nuevas oficinas del Tribunal Sancionador y la implementación de la nueva oficina en Cerro de Pasco. 425 millones de soles, que incluye 41 millones de soles del financiamiento del BID y su contrapartida. Por lo tanto, sin esto tiene un destino específico, de acuerdo al proyecto con ellos. Quitándole estos 41 millones de soles, nos quedan 410 millones de soles, que es el nuevo presupuesto programado para el próximo año. Asimismo, realizó un balance de la gestión realizada por la Contraloría General como órgano administrativo sancionador, cuyos resultados durante la investigación concluyó con 144 funcionarios con inhabilitación y suspensión temporal sin goce de haber por infracciones graves o muy graves y 870 en proceso.
El Contralor hizo 7 recomendaciones, entre los que destacan transparentar el presupuesto y ejecución del gasto público de manera obligatoria a los gobiernos regionales y locales con sanciones económicas, aprobación de iniciativas legislativas anticorrupción en la utilización de recursos públicos, proyecto de ley que regula la ejecución de obras públicas por administración directa, entre otras. Las entidades del Estado peruano que trabajan con fondos públicos no tienen esa obligatoriedad. Yo creo que realmente es sumamente necesario ver sus estados financieros y su dictamen en el portal de transparencia para que todo el pueblo peruano conozca los estados financieros de sus comunidades. Seguidamente, el presidente del Fuero Militar Policial, el general de brigada Juan Pablo Espinosa, solicitó la suma de 13.741.883 nuevos soles para cubrir los gastos de su pliego, informó Sandra Romero, Central de Noticias del Congreso. Como ustedes saben, ayer fue el día central del marco de las celebraciones por el 192 aniversario del Congreso. Tuvimos una sesión solemne en la que la presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano, hizo una invocación a sus colegas al proponer el debate de iniciativas legislativas que solucionen las demandas de los ciudadanos. Tenemos la nota. Con una sesión solemne, el Congreso de la República conmemoró el 192 aniversario de la instalación del primer Congreso Constituyente el 20 de septiembre de 1822. La titular del Poder Legislativo, Ana María Solórzano, exhortó a sus colegas parlamentarios a volver a hacer del Parlamento el espacio central del debate de los problemas nacionales. Debemos hacer del Parlamento el escenario principal del debate y propuestas legislativas que contribuyan a la solución de los problemas y preocupaciones de los ciudadanos, sin olvidar que prestamos nosotros, congresistas, un servicio público a los ciudadanos, al legislar, al fiscalizar y al representarlos. En su discurso central, Solórzano Flores recordó a los próceres quienes, según dijo, con sus ideas promovieron la conciencia nacional que condujo a la independencia de nuestro país y la construcción de la República. El país hoy reclama que nuestra labor desde el Congreso contribuya a fortalecer la democracia que merecemos. Por ello es que invoco a todos ustedes el día de hoy, hombres y mujeres, a que unamos nuestras fuerzas y voluntades como el inicio de la creación de nuestro Parlamento. La lectura del discurso de don José de San Martín ante el recién instalado Congreso Constituyente estuvo a cargo del congresista Daniela Bugatás. En tanto, la legisladora Marta Chávez Cosío leyó el discurso del primer presidente del Congreso Constituyente, Francisco Javier de Luna Pizarro. Mientras, Daniel Mora Ceballos se encargó de recordar la ley promulgada el 30 de octubre de 1822, la cual dispone que el 20 de septiembre de cada año se considere fiesta nacional. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. En otro momento de la sesión solemne, los voceros de las diferentes bancadas hicieron una reflexión. Muchos manifestaron que su labor debe orientarse a recuperar la confianza de los ciudadanos. Escuchemos. En la sesión solemne por la conmemoración del 192 aniversario del Poder Legislativo, los voceros de las bancadas parlamentarias destacaron los retos y desafíos que corresponden a este poder del Estado en la consolidación de la democracia y el desarrollo del país. Este Congreso de la República legisla para que la justicia social no sea un mero enunciado en búsqueda de la inclusión social para que la riqueza sea mejor distribuida. Incluir para crecer es la línea de base que ojalá pueda inspirar nuestras decisiones. Que las diferencias políticas no nos hagan caer en el desánimo ni llevar al Perú al fracaso que puede estar muy cerca si nosotros no nos comprometemos a eso. Por eso debemos luchar, y es nuestro compromiso, luchar permanentemente por el desarrollo del país. Las mujeres en la política la miramos desde un norte que implica enfrentar la violencia, no solo la doméstica, sino la cultural, crear un escenario distinto de ser hombre y de ser mujer para los 200 años de nuestra República. Enfrentar la visión que cree que la mujer y su rol se reduce a la maternidad,
aunque obviamente valoramos esa función femenina, reivindicar el rol de la mujer trabajadora, el derecho de las trabajadoras del hogar, la lucha contra la trata de personas. En tanto, los representantes de otras bancadas parlamentarias coincidieron en que es momento de fortalecer la función de representación, como una forma de recuperar la confianza de la ciudadanía y fortalecer la institucionalidad del primer poder del Estado. Creo que se debe repensar la función de representación que tenemos encargados cada uno de nosotros. Seguramente les habrá ocurrido también a ustedes este sentimiento de impotencia respecto a no poder atender una circunscripción electoral demasiado extensa probablemente. Que ese mecanismo de escrutinio ciudadano sobre cada uno de nosotros es un mecanismo que tiene que buscar que el Parlamento mejore, se depure y lleve a situaciones de autocontrol y de autocrítica, pero al mismo tiempo que ese Parlamento sea respetado por quienes justamente en su escrutinio no deben buscar que se menoscabe su autoridad, que se menoscabe su representatividad y que se busque medrar en su posibilidad de ser el verdadero primer poder del Estado. No es el mercado el que tiene que decirnos cómo es una sociedad. No es el libre mercado el que tiene que decirnos cómo se construye una sociedad. Son los políticos los que tenemos que decir qué tipo de sociedad tenemos que construir en el futuro. Mientras los portavoces de otros grupos políticos consideraron que es momento de debatir las reformas políticas y propuestas como el retorno a la bicameralidad. Hay un proyecto en la Comisión de Constitución ya aprobado acerca de la bicameralidad. No será popular discutir esto, amigos congresistas, pero hay que discutirlo. Quizás esa no sea la fórmula, quizá haya otras fórmulas, pero lo que sí tenemos que garantizar es una mejor representatividad de la ciudadanía. Yo creo que se han dicho muchas cosas que están relacionadas a lo que significa la reforma del Estado. Sí, pues es cierto. Hay temas que ya deberíamos ya simplemente acabar la discusión de una vez, establecer el contrato social en el país, ya estar totalmente definido y empezar a trabajar por las perspectivas y el desarrollo de un país inclusivo, de un país que realmente comprometa y teja el bienestar de todos los ciudadanos, de todos los hombres y mujeres de nuestra patria. Que la política es una herramienta para transformar lo imposible en posible realidad, pero es solo una herramienta, no lo puede hacer ella por sí solo, necesita de brazos que la ayuden a lograr el objetivo. Propiciemos siempre un Congreso de la República, puertas abiertas al pueblo. Congreso de la República del Perú, puertas abiertas a la inclusión y a la igualdad de oportunidades. De esta manera, las 9 bancadas que conforman la representación nacional expresaron su vocación al servicio del país, a 192 años de creado el Congreso del Perú. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. ¡Viva el Perú! 8:48 de la mañana nos enlazamos con nuestra compañera Perla Villanueva, que está acompañada ya del primer vicepresidente del Congreso, el congresista Julca. Adelante, Perla, buenos días. Hola Karina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Nos enlazamos desde el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. En instantes, como ves, se va a dar inicio a este foro, a este gran debate nacional sobre la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar. Este evento está organizado y promovido por el primer vicepresidente del Parlamento Nacional, el congresista Modesto Julca, que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo está, congresista? Buenos días y bienvenido a CNC Matinal. Buenos días y gracias por la oportunidad. Estamos aquí ya listos para poder iniciar un foro que creemos que es sumamente importante en el Año Internacional de la Agricultura Familiar declarado por las Naciones Unidas. El Congreso en esta semana de aniversario no podía dejar de lado la posibilidad de poder iniciar un debate que es importante y necesario en el país. Es sobre la agricultura familiar, la necesidad de dar sostenibilidad y poder promover, crear y sobre todo tener la posibilidad de que el Estado en todos sus niveles pueda apoyar de una manera decidida
a los campesinos, a los agricultores, que son los que finalmente sostienen la economía y el aspecto alimentario de todo el país. Y creo que ahí viene la importancia de este evento que tendremos durante la mañana de hoy aquí en el Porras Barnechea. Así es, congresista, y tan importante como usted lo menciona, este sector de la población que se dedica pues precisamente a la agricultura y que de ahí genera pues ingresos no solo para su familia, para su entorno, sino también, como usted lo ha mencionado, para el país. ¿Quiénes participan? Por favor, este foro es abierto. Bueno, nosotros hemos presentado un proyecto de ley, el 3805, justamente para que se declare necesidad nacional e interés la promoción de la agricultura familiar en todo el país. Para ello, iniciamos este foro a nivel nacional, haremos foros regionales, estamos coordinando y participando con reuniones previas con instituciones de la sociedad civil como Conveagro, como Remurpe, como el Ministerio de Agricultura, en este caso Agrorural, y creo que por ahí va a haber la necesidad también de que ampliemos la participación de mayores actores, porque la idea que nosotros hemos propuesto y tenemos es que las leyes deben nacer de las bases de la sociedad civil en debates previos para que luego el Congreso deba llevarlos a su aprobación y de tal forma que su implementación y aplicación comprometa a todos. Y creo que ahí viene la importancia de esta metodología. Nosotros que hemos venido trabajando desde el inicio de nuestra gestión, pero creemos necesario fortalecer, y más aún en un tema tan importante, repito, de la agricultura familiar, que de hecho va a favorecer a los campesinos, a agricultores, donde la mayor pobreza está concentrada y donde el Estado, repito y reitero, debe tener una mayor participación con mayores niveles de inversión. Nosotros para ello también hemos promovido al inicio de nuestra gestión Fondo de Desarrollo, Fondo Mi Riego, Fondo de Desarrollo Productivo, incremento de presupuesto en el sector agrícola. Creo que es una agenda que también planteamos al inicio de nuestra gestión como vicepresidente, de iniciar el debate vista la necesidad de que en el tema agrario todavía no hemos implementado una agenda agraria nacional, que también es parte del trabajo que estamos realizando. ¿Qué puntos, por ejemplo, en algún momento se hablaba de los créditos a los que, por ejemplo, los pequeños agricultores tienen problemas para poder postular y para poder acceder? Bueno, en este proyecto de ley estamos proponiendo la creación de una institución que permita facilitar el acceso a financiamiento, apoyo técnico y capacitación de los agricultores. Creo que es momento que el Estado, como política, implemente acciones a nivel nacional, bajo los 3 estamentos, en este caso que corresponde gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos provinciales. Creemos que hay que institucionalizar lo que ya existe. Hay importantes iniciativas, instituciones como Agroideas, como Sierra Exportadora, como Mi Riego, como Procompite, pero necesitamos hacer que estos programas se conviertan en políticas permanentes e institucionalicen el apoyo del Estado a este sector que está esperando, como sabemos todos, una posibilidad de desarrollo y mejoramiento del nivel de vida, donde, repito y reitero, está la mayor pobreza, ¿no? Así es, congresista, y sabemos que también hay iniciativas legislativas que van encaminadas a precisamente fortalecer esta cadena productiva que es bien cierto pues que se genera en la agricultura, ¿no? Y a través de repente de familias que, por decir, en algunas localidades solo se dedican a esto, ¿no? Y a la vez pues hacen cadena productiva con, por ejemplo, el ganado, ¿no? Bueno, creo que el aspecto agrícola, sobre todo en la sierra rural, en esta posibilidad de desarrollo rural que venimos trabajando y planteando, ya es un tema que involucra a todas las instituciones. Y ahí viene la necesidad de que los programas y los proyectos que existen del Estado deban tener una mayor coordinación, una suerte de implementación integral, y por eso nosotros con este proyecto de ley lo que proponemos justamente es eso, ¿no? Que haya una integración y una correlación de fuerzas para que la inversión no sea una inversión diluida, sino tenga un impacto real, y para ello es necesario tener la posibilidad de que, repito, los agricultores y todos los niveles del Estado trabajemos de una manera coordinada. El Congreso, como corresponde, en esta labor de legislar y legislar adecuadamente para los ciudadanos y en este caso la clase más pobre, que es la clase campesina, asume esta responsabilidad y abrimos un debate que espero sea llevado y termine en la aprobación de este proyecto de ley. Así es, congresista, y para que la población se entere, ya finalmente para ir cerrando esta entrevista previa a lo que va a ser ya el inicio de este debate nacional, este foro de debate nacional, quería preguntarle ya para cerrar,
Esta es la etapa en la que se está recogiendo todas las opiniones, los puntos de vista de los actores que tienen que ver con la agricultura. De aquí será presentado a la Comisión de Agricultura, tenemos entendido. Bueno, el proyecto de ley ya fue presentado, ya ingresó a la Comisión de Agricultura. Lo que estamos abriendo es un debate a nivel nacional para lograr recoger, como corresponde, creemos, las opiniones, la participación, los planteamientos y sugerencias que luego serán remitidas a la Comisión, en la que luego de un debate esperemos pueda llegar al Pleno para ser aprobado. Esto es, repito, en el Año Internacional de la Agricultura Familiar, o sea, no es un tema suelto, es un tema que debe priorizarse en el debate, en el presupuesto, porque finalmente estamos hablando de recursos. Por eso nosotros estamos proponiendo en el proyecto de ley la creación de una institución y la asignación de fondos para el tema de capacitación, tecnificación y creación de mercados. Creo que esto es una gran posibilidad que tenemos y creo que por ahí va el esfuerzo del gobierno. Lo que creemos que hay que hacer es un esfuerzo más integral, más sostenido. Importante entonces, congresista, muchas gracias, le agradecemos por su tiempo esta mañana con nosotros y bueno, hasta la próxima y de hecho vamos a estar siguiendo de cerca qué sucede con este importante proyecto de ley. Bueno, gracias, están todos invitados hoy día, dentro de unos minutos aquí en el Porras Barnechea del Congreso de la República. Va a ser un debate muy interesante, van a estar participando actores de la sociedad civil, del gobierno, de las instituciones correspondientes y sobre todo, repito, la posibilidad de poder tener la apertura a un debate que creemos debe darse y terminar en política de Estado permanente y sostenible, sobre todo que permitan apoyar y dar la posibilidad de un mejoramiento del nivel de vida a la clase más pobre, que es la clase campesina. Muchísimas gracias. Muy gentil, congresista, muchas gracias y buenos días y éxitos en el foro que se inicia esta mañana aquí en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea, donde se va a discutir, donde se va a recoger todos los aportes de la sociedad civil, de organismos del Estado, etcétera, para poder mejorar este proyecto de ley, ley marco para el desarrollo y la promoción de la agricultura familiar, como ya lo hemos escuchado del primer vicepresidente del Parlamento Nacional, Modesto Julca. Es la información, Karina, desde aquí vamos a volver contigo. Bien, Perla, gracias por la información. Entonces están todos invitados a acudir ya a este foro que en unos minutos más va a comenzar en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea. Va a empezar a las 9 de la mañana y va hasta alrededor de la 1 de la tarde. Bien, vamos a dar lectura a los comentarios de nuestros televidentes respecto a la pregunta del día publicada en nuestra cuenta de Twitter. La Red Latinoamericana para la Transparencia Legislativa dice que el Congreso peruano es el más transparente de América Latina. ¿Qué opinan? Clementina Massa nos dice, bueno, eso es mérito de los medios de comunicación que día a día no informan del acontecer político de nuestro país. Gustavo Napaico nos dice, es bueno saber que en el exterior nos admiran. Milagros nos comenta, es bueno saber que proyectamos una imagen positiva en el exterior. Pedro Rivas también comenta, sí, tenemos el Congreso más transparente de América Latina, esto contribuye a la inversión extranjera. Sebastián también nos dice, habla muy bien de nuestro Congreso en el extranjero, hay que seguir siendo transparentes para proyectar la buena imagen. Y Sofía Jiménez también comenta, el más transparente me parece que Chile también está en esa lista, bien, por los dos congresos, entonces un ejemplo para América Latina. Bien, amigos, llegamos así al final del noticiero, gracias por acompañarnos, nos reencontramos mañana muy temprano, los dejamos con los titulares. Titular del Parlamento invocó a legisladores proponer iniciativas que contribuyan a solucionar demandas de la ciudadanía. Fue en discurso por el 192 aniversario del Congreso. En tanto, voceros de bancadas coincidieron en señalar que uno de sus objetivos debería estar centrado en trabajar para recuperar la confianza de la población y mejorar la representación parlamentaria. Devolución a fonavistas tendrá un tope de 10.000 soles y se iniciará en diciembre, así lo indicaron representantes de la Comisión Ad Hoc ante Comisión de Vivienda del Congreso. Decisión del mandatario Ollanta Humala de no recibir a Comisión López Meneses, solo busca proteger la imagen presidencial, así lo sostuvieron congresistas Delgado y Simón. Titular del Poder Legislativo anunció pleno temático sobre equidad de género, violencia familiar y participación de la mujer en política. Fue en conversatorio Mujer y Liderazgo.